Analizaremos en ciclo Rankine, que representa a plantas generadoras de electricidad con vapor conocidas comúnmente como termoeléctricas. Este ciclo utiliza como fluido de trabajo agua, la cual se usa para absorber calor en la caldera y entregar esta energía, en forma de trabajo, en la turbina. Este ciclo consta de 4 etapas, cada una identificada por un dispositivo que transforma o transfiere energía. Los 4 dispositivos son bomba, caldera, turbina, condensador. El agua líquida se comprime en la bomba para ingresar a la zona de alta presión. Allí se evapora en la caldera, y este vapor de alta presión y alta temperatura entra en la turbina para generar movimiento y por ende electricidad. El vapor residual se enfría para luego reciclarse. Además de los dispositivos, los 4 pasos del ciclo pueden identificarse por la transformación que estos ejercen sobre el fluido, que en este caso es agua: compresión isentrópica en la bomba, calentamiento isobárico en la caldera, expansión isentrópica en la turbina y enfriamiento isobárico en el condensador. El diagrama temperatura-entropía es muy útil para identificar cada etapa del ciclo y ver la transformación del agua. En el paso 1 a 2 ocurre un aumento de temperatura y presión, sin embargo el cambio de volumen no es relevante. Esto es la compresión isentrópica. Por su parte, en el paso 2 a 3 el fluido se calienta y cambia de fase, aumentando su entropía y con un cambio de volumen relevante. Esto ocurre en la caldera en la zona de alta presión. En el paso 3 a 4 ocurre una expansión isentrópica con que las entropías antes y después de la turbina tienen el mismo valor. En este dispositivo el vapor pierde energía al empujar a la turbina. Adicionalmente su presión y temperatura bajan, al mismo tiempo que el volumen aumenta. Por último, el vapor residual, que generalmente es un vapor húmedo de alta calidad, pasa por un intercambiador de calor, en donde pierde energía para terminar con la misma energía que el punto inicial, y así reiniciar el ciclo. Las transformaciones que ocurren en cada paso se pueden modelar con ecuaciones que ayudan a cuantificar la energía ganada o cedida según sea el caso. En el compresor el agua líquida aumenta su energía, pues este dispositivo ejerce un trabajo para aumentar la presión del fluido. Este trabajo se conoce como WIN, y se representa por el cambio de entalpías a la entrada y salida del compresor, o por los cambios de presión que hay. En este caso, al ser agua líquida, el cambio de volumen es despreciable, y por esto la ecuación solo toma en cuenta el volumen específico inicial. Aquí el líquido pasa de una zona de baja presión generalmente cuantificada en kilopascales, a una de alta presión que se cuantifica en megapascales. En la siguiente etapa, paso 2-3, el agua líquida que sale del compresor recibe energía de la caldera. Esta adición de energía, que se conoce como Qin, hace que el agua se evapore. Este proceso se puede modelar con el cambio de entalpías entre la entrada y la salida de la caldera, paso 2 a 3. También hay una forma de cuantificar la energía agregada al agua. Esto es contabilizando la cantidad de combustible que se usó y la eficiencia de la caldera misma. En el paso 3 a 4, el vapor tiene acumulada mucha energía, pues sale de la caldera a alta presión y alta temperatura. Al pasar por la turbina, cede parte de su energía para convertirla en trabajo que hace girar la turbina. Esta, al estar conectada con un generador, hace que los electrones fluyan hacia la red eléctrica. Este trabajo se conoce como WOUT, y se puede modelar a partir de los cambios de entalpía del vapor entre la entrada y la salida de la turbina. En el ciclo ideal, este paso es isentrópico, con lo que la entropía del vapor no cambia aunque la presión y la temperatura bajen al mismo tiempo que el vapor se expande. A la entrada de la turbina el vapor está sobrecalentado, y a la salida generalmente se tiene una mezcla de vapor y agua que se conoce como vapor húmedo de alta calidad debido a que la proporción de líquido es pequeña. En este último paso, la energía del vapor que no se ocupó para mover la turbina se debe desechar. Así es que el vapor pasa por un intercambiador de calor, que se conoce comúnmente como condensador, pues ayuda a que otro fluido más frío absorba la energía residual, provocando que el vapor se condense y todo el agua regrese al estado líquido. Este calor que se retira se conoce como Qout, y el proceso de rechazo de calor se puede modelar con el cambio de entalpía entre el punto 4 y el punto 1, que es el inicio del ciclo. Así pues, a la salida del condensador, el agua líquida vuelve a tener las mismas propiedades del agua de entrada, permitiendo que el agua se recicle. El ciclo Rankine sigue la ecuación de eficiencia global para una máquina térmica: trabajo neto dividido por calor de entrada, entendiendo trabajo neto, W neto, como la diferencia entre el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Con estas dos ecuaciones para el cálculo de la eficiencia terminamos el recorrido por el ciclo Rankine, sus etapas, dispositivos y ecuaciones que lo rigen. Ahora daremos paso a un análisis de la huella de carbono,
generada por los combustibles usados en este tipo de máquinas térmicas, para la generación de electricidad. La huella de carbono mide el impacto ambiental, gases de efecto invernadero, GEI, de actividades individuales o corporativas. Su medición es vital para mitigar el cambio climático, identificar fuentes de contaminación, reducir costos energéticos, cumplir con normativas ambientales y promover prácticas sostenibles. La huella de carbono varía según el combustible utilizado. Esto deja ver que el impacto ambiental de una planta termoeléctrica también es variable. Cada combustible libera gases contaminantes que se pueden agrupar según su efecto. Uno de estos grupos son los gases de efecto invernadero, actores principales en el calentamiento global, y se puede medir como toneladas de CO2 equivalentes. Ahora vamos a hacer un ejercicio de contabilización de impacto ambiental a través de la cuantificación de las toneladas de CO2 equivalentes liberadas en la combustión durante el funcionamiento de una termoeléctrica. Vamos a analizar una planta basada en combustóleo, que tiene un poder calorífico de 40 megajoules por cada kilogramo. Buscaremos calcular la eficiencia global del ciclo y las toneladas diarias y anuales generadas en una producción continua de 1200 megawatts. Los datos que debemos buscar para calcular la huella de carbono directa de la combustión en el ciclo Rankine son el flujo másico de combustible y el calor de entrada Qin, que es la energía útil liberada en la combustión. Podemos usar las ecuaciones que rigen el paso 2 a 3, que representa el calentamiento de vapor en la caldera. Todo el calor absorbido por el agua es Qin, y a su vez todo el calor liberado por el combustible multiplicado por la eficiencia de la caldera también es Qin. Por otro lado, las ecuaciones que representan el trabajo de entrada están relacionadas con el cambio de la entalpía del agua al pasar por la bomba y por el cambio de presión que se genera. De estas ecuaciones podemos obtener la entalpía 2, usando las tablas de vapor o la ayuda de Gemini para obtener los datos de las mismas. Con los valores de trabajo de entrada y de salida podemos calcular W neto. El valor de entalpía 3 la obtenemos de las tablas, y la entalpía 4 haciendo uso de una de las características del proceso de expansión en la turbina. Este proceso se considera isentrópico en el ciclo ideal, con lo que entropía 3 y entropía 4 son iguales. Finalmente, con los valores de trabajo de salida y trabajo de entrada, podemos obtener el flujo másico de agua, y con la ecuación de calor de entrada, del lado de la caldera, Qin, podremos calcular la masa de combustible utilizado, y así estimar los kilogramos de CO2 generados. Finalmente, con el valor de Qin en kilojoules por segundo, y el trabajo neto en las mismas unidades, se puede calcular la eficiencia global del ciclo y las emisiones de CO2. Adicionalmente, el dato de 3.24 kilogramos de CO2 liberado por cada kilogramo de combustóleo, podremos calcular la huella de carbono directa de la combustión.